tardes. Estamos en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología en Sevilla, en una mesa redonda muy especial, para mí especialmente especial, valga la redundancia, porque hace 10 años empezamos un proyecto conjunto de colaboración entre cardiólogos y periodoncistas, y que en un congreso habitual de la Sociedad Española de Cardiología ya se trate habitualmente la relación entre las enfermedades periodontales y las enfermedades cardiovasculares, tiene una gran trascendencia sanitaria. En esta mesa redonda de hoy vamos a desarrollar una serie de temas que tienen un gran interés. Por una parte, vamos a seguir ahondando en la relación de causalidad que se establece entre las periodontitis y las enfermedades cardiovasculares, respondiendo a una pregunta que hasta ahora sigue siendo un poco confusa, y es: ¿el tratamiento periodontal tiene un efecto cardioprotector? La doctora Elena Figuero de Madrid nos va a aportar luz. Vamos a hablar también de un tema de debate muy controvertido, que es el tema de la coagulación. Habitualmente los dentistas nos movemos con pacientes que han tenido problemas de coagulación, han tenido algún problema de trombosis, han tenido infarto de miocardio y están sometidos a tratamientos con anticoagulantes, y nosotros nos vemos en la necesidad de hacerles una extracción, de hacerles una cirugía. Y otro tema que vamos a tratar es qué actitud debemos tener los dentistas, porque yo recuerdo que una vez un cardiólogo nos decía: deberíais los dentistas tener una actitud más proactiva y no querer siempre que seamos los cardiólogos los que os informemos, sino que tengáis vuestros propios criterios de actuación. Yo espero que hoy tengamos un poco de luz al respecto. Y por fin vamos a hablar también de un tema controvertido desde hace muchos años, que es la endocarditis infecciosa, la relación con las fuentes de infección que pueden llegar a producir este problema y las medidas preventivas que tenemos que tomar. Los dentistas nos movemos habitualmente en una fuente infecciosa como es la boca. Cualquier manipulación que hacemos tiene unas consecuencias de bacteriemias transitorias que pueden o no, en función de una serie de circunstancias, tener consecuencias. Entonces vamos a intentar también aportar un poco de luz al respecto. A mí me gustaría empezar preguntándole a Elena cuál es el estado actual del arte en el tema de la influencia que puede tener el tratamiento periodontal en la salud cardiovascular, en la prevención del riesgo de infarto. Pues muchas gracias, Blas. Realmente en el tema de los ensayos clínicos, que son los que evalúan cuál es el impacto del tratamiento periodontal, eminentemente del tratamiento periodontal no quirúrgico, no olvidemos, del raspado y alisado radicular, en la función cardiovascular, realmente es dentro de todos los apartados que existen de la relación entre periodontitis y enfermedades cardiovasculares, el apartado en el cual menos evidencia tenemos a día de hoy. Evidencia tenemos estudios clínicos que lo que hacen es realizar a la mitad de los pacientes con periodontitis y enfermedad cardiovascular previa tratamiento periodontal, y a la otra mitad no hacérselo, y evaluarlos más o menos a unos 6 meses. Y lo que se observa es que el tratamiento periodontal no quirúrgico es capaz de mejorar los niveles de inflamación sistémica del paciente. Sobre todo es capaz de disminuir los niveles de proteína C reactiva, es capaz de mejorar la función endotelial, incluso es capaz de modificar los mediadores de metabolismo lipídico. Muchas veces el problema que hay es que estos estudios son de pequeño tamaño, pequeña muestra, y aunque encuentran que el tratamiento periodontal mejora los valores, no encuentran diferencias estadísticamente significativas con el grupo control, pero no porque no las haya, no porque el tratamiento periodontal no haga nada, sino porque nos falta ampliar el tamaño muestral. Entonces, respecto a esto, las últimas revisiones sistemáticas que traten de agrupar la información de todos los estudios publicados al respecto, me parece que son bastante contundentes en esta cuestión, y dicen que verdaderamente el tratamiento periodontal tiene un impacto, al menos a medio plazo, hasta 6 meses, en la función cardiovascular, eminentemente en pacientes con comorbilidades, en pacientes no fumadores y en pacientes con enorme peso, con índice de masa corporal menor a 25. Cuando quitamos esos factores de confusión, verdaderamente parece que el efecto del tratamiento periodontal es llamativo. Pero bueno, nos queda mucho por saber y tenemos que seguir investigando en cualquier caso a este respecto. La Asociación Europea de Cardiología ya se posicionó muy recientemente en un documento sobre que uno de los aspectos de riesgo cardiovascular es la enfermedad periodontal, entre los otros muchos. ¿Podremos tener en la lejanía la posibilidad de que alguna vez también esta sociedad
se posicione sobre la eficacia del tratamiento periodontal para prevenir el infarto de miocardio? ¿Tardará mucho esta evidencia en estar disponible? Pues no sé el tiempo que tardarás, me encantaría saberlo, pero desde luego cuando salgan a la luz los nuevos estudios que se están haciendo justamente en este momento, pues espero que nos arrojen resultados reveladores como para que al menos, ya no sé si los tratemos a los pacientes, pero al menos les diagnostiquemos y les indiquemos qué es lo que deben hacer, al menos ellos en su casa, para mejorar su salud oral y con ello promocionar su salud general, que al final un poco es lo que tenemos que conseguir. Muy bien. David Vivas, del Hospital Clínico de Madrid. Hay una pregunta que nosotros los dentistas siempre tenemos cuando atendemos a un paciente que ha tenido un accidente trombótico, un ACV, cualquier problema que requiere la necesidad de tomar anticoagulantes, y es: ¿hasta dónde yo estoy asumiendo riesgos por actuaciones inadecuadas? El riesgo que puede tener un dentista es ser ultraproteccionista y no tomar nunca una decisión si no nos da su visto bueno su médico de atención primaria, su especialista. Pero eso significa sobrecargaros a vosotros. Si yo tomo una decisión inadecuada, estoy asumiendo una responsabilidad. ¿Tú me podrías decir una clave, por ejemplo, basándonos en valores INR, de dónde está un nivel de INR aceptable para que yo a un paciente le pueda hacer una extracción? Bueno, en primer lugar, no podemos dar solo una clave, podemos dar muchas, ¿no? Lo diría en 3 palabras: documento de consenso, ¿no? Esto es lo que vamos a hablar un poco. Para mí es un placer hoy compartir mesa con gente con la que hemos trabajado duramente estos últimos meses. Este documento y por fin lo conozco. Lo podemos poner aquí. Realmente nos ha llevado mucho trabajo consensuar a 20 sociedades científicas, entre ellas SEPA, entre ellas SEC, por supuesto, para poder homogeneizar lo que es la práctica clínica. Nosotros, en la parte de la cardiología clínica, nos encontrábamos muchísima heterogeneidad. Los pacientes que tenían un infarto y estaban doblemente antiagregados nos venían extra a la consulta diciendo que su odontólogo no le quería sacar una muela, su odontólogo no le quería hacer un procedimiento porque tenía un tratamiento anticoagulante o antiagregante. Pues bien, eso ya se ha acabado. O sea, eso ya hay un documento recientemente publicado por la Sociedad Española de Cardiología, en la Revista Española de Cardiología, en el que han colaborado más de 20 sociedades. Cada sociedad también los está, digamos, amoldando a su práctica clínica. En este caso me consta que SEPA está preparando también un documento propio para tenerlo en su revista. Y lo que es más importante, más que una publicación, el tema, digamos, clave es la difusión. O sea, la clave es que a lo que hemos llegado entre el grupo de expertos que hemos estado trabajando en todo, de nada vale si no llega al odontólogo que está en una consulta en un pueblecito pequeño de cualquier provincia española, ¿no? Y para eso, digamos, en este congreso presentamos no solo la guía escrita que acaba de enseñar Blas, sino también, entre otras cosas, una app, que lo estábamos comentando ahora Elena y yo, que yo creo que sí que va a ser bastante revolucionaria, porque ahora mismo las nuevas tecnologías es lo que usa todo el mundo, y tener al alcance de la mano, no solo en el ordenador, sino en el móvil, el poder de elegir, digamos, y de decidir qué hacemos con un paciente que llega a la consulta, no del cardiólogo, no del médico de atención primaria, sino del odontólogo en este caso, ¿no? Pues el INR con el acenocumarol o los nuevos anticoagulantes, que probablemente son menos conocidos en según qué gremios, ¿no? Y saber cuándo podemos hacerle tal procedimiento, cuándo tenemos que derivarle o no, cuándo hay que suspender esa medicación. Yo creo que esa es la clave, eso es de lo que vamos a hablar un poquito en la sesión con algún caso práctico, y eso es en lo que hemos venido trabajando pues en los últimos 2 años prácticamente. Claro, porque la idea es, si yo suspendo la anticoagulación durante un tiempo para poder ejercer una actuación odontológica, estoy durante un tiempo aumentando el riesgo trombótico futuro o instantáneo derivado de esa suspensión. Entonces esto al final es una decisión que se basa en información científica y en el sentido común. Pero claro, yo siempre he dicho a algunos cardiólogos con los que he hablado, no es lo mismo tomar esta decisión haciendo una extracción en un servicio hospitalario que en un pueblo a 100 kilómetros de la capital de Córdoba, porque las estrategias que yo voy a tener para solucionar el problema no son las mismas. Luego, todos estos criterios se deben basar mucho en la contextualización individual de cada caso. No debemos ser muy estrictos tampoco a la hora de hacer estas estrategias, sino vincularlo a la circunstancia concreta. Me imagino que en eso estáis de acuerdo, y ahí estará el sentido común de quien aporte esa información. Totalmente. Digamos que el documento, y hablaremos de ello detenidamente luego en la reunión,
lo que ofrece es la posibilidad de valorar de una forma más objetiva y cuantitativa el riesgo trombótico que tiene el paciente y el riesgo de sangrado. Y nos hemos dado cuenta, y además yo en eso he aprendido mucho, no solo con vosotros, sino con otras especialidades, en donde muchas cirugías realmente suponen un riesgo extraordinariamente bajo para el paciente, en donde incluso no hay que suspender ni la anticoagulación ni la antiagregación. Y eso, digamos que hasta hace poco, pues era muy heterogéneo. O sea, cada hospital, incluso dentro de cada hospital, cada profesional lo hacía de una forma diferente, ¿no? Ahora, por lo menos, lo que hemos dado son unas directrices que yo creo que eso sí que va a poder homogeneizar un poquito más la práctica clínica. Muy bien. Juan Carlos Castillo, del Hospital Reina Sofía de Córdoba, casi paisano mío. El tema de la endocarditis infecciosa y de su prevención, probablemente si hubiéramos hecho esta mesa redonda hace 40 años ya habríamos tenido que tratarlo. Probablemente algunos de los principios serían bastante similares a pesar de la cantidad enorme de conocimiento científico, y es que sigue habiendo muchas lagunas y muchos puntos oscuros. El primer punto oscuro que me encuentro es ¿con qué argumento yo le tengo que hacer profilaxis antibiótica a un paciente que tiene esa indicación y si cada vez que se cepilla sus dientes está teniendo bacteriemias que en un grado determinado de susceptibilidad individual podrían aportar el mismo riesgo? ¿Hay ese fundamento real? ¿Yo de verdad estoy basándolo en una convicción científica o estoy actuando sobre muchos puntos oscuros? Bueno, pues te agradezco que me hayas hecho esa pregunta. Efectivamente, eso es un concepto que vamos a abordar luego en la mesa, es el concepto de la dosis acumulada, ¿eh? Efectivamente, las guías han sido un revulsivo, las últimas guías sobre prevención de profilaxis de endocarditis infecciosa. Es un tema que, como tú bien has dicho, desde hace 40 años tenemos documentos al uso donde nos aconsejan sobre en qué situaciones realizar o no profilaxis. Las últimas guías europeas, las del 2009, pues supusieron un cambio radical y eso pues ha generado, si cabe, pues mucha más controversia, más dudas dentro del colectivo de los dentistas y de los propios cardiólogos, como luego os voy a ilustrar, ¿no? Efectivamente, hoy por hoy podemos decir que disponemos de poca evidencia científica, tanto para una cosa como para la otra, tanto como para recomendar como para no recomendar la profilaxis de la endocarditis, y habida cuenta principalmente porque la enfermedad, aunque es una enfermedad muy grave con una gran trascendencia, sí que es verdad que es una enfermedad afortunadamente muy poco prevalente, muy poco frecuente. Y entonces, bueno, pues eso nos dificulta de que no se puedan diseñar ensayos clínicos ni estudios ni siquiera epidemiológicos que nos puedan dar un soporte de evidencia científica contundente, ¿no? Pero luego lo trataremos lógicamente en la mesa. Y en esta línea me gustaría plantearte otra cosa que ahora tiene una máxima actualidad. Cuando nosotros estamos haciendo una profilaxis de la endocarditis con el uso de antibióticos, estamos teniendo que asumir la utilización de un determinado fármaco que tiene unas consecuencias y unos efectos secundarios. Hoy hay un problema de salud pública brutal en el mundo, que son las resistencias antibióticas. Los médicos que trabajáis en hospitales sois conscientes de que mueren pacientes porque no somos capaces en las unidades de cuidados intensivos de encontrar tratamientos antibacterianos adecuados, y eso se está derivando, y hoy día hay en la Organización Mundial de la Salud una línea clarísima en ese sentido del uso inadecuado. ¿Habría alguna razón para que en base a esta argumentación tuviéramos que replantearnos un poco a la baja la profilaxis de la endocarditis infecciosa? ¿Podría ser ese un elemento a tomar en cuenta o no? Probablemente, pudiera ser que efectivamente los antibióticos, y ese es el inicio de mi charla, los antibióticos son los fármacos que probablemente los que más vidas han curado a lo largo de su historia, pero sin embargo son los que más frecuentemente se usan y los que peor se indican, por así decirlo. Es decir, que abusamos efectivamente de los antibióticos, las resistencias son un gran problema a nivel hospitalario, a nivel de cuidados intensivos, y por eso este tipo de sesiones o de charlas en las cuales pues se debata el uso apropiado o inapropiado de la profilaxis, me parece que son siempre bienvenidos, ¿no? Efectivamente. Yo creo que vuestras tres intervenciones nos hacen pensar que lo que vamos a ver ahora promete, que es interesante. Después estará, yo
yo haré también una pequeña ponencia. Quien nos va a moderar es Juanjo Gómez Doblas, que conoce muy bien el origen de todo este proyecto de colaboración entre los cardiólogos y los periodoncistas desde que surgió de la mano de Eduardo de Teresa. Yo tuve la suerte de empezar y no puedo nada más que decir para terminar que para mí es un motivo de grandísimo orgullo el hecho de que en este momento yo esté en esta silla con la compañía que tengo. Muchísimas gracias. Igualmente.